Hola, buenas. Capítulo 3,7. Reacciones químicas y ecuaciones químicas. Ahora por fin, después de mucho tiempo ya, vamos a empezar con algo más cotidiano dentro de la química. Todos los capítulos que hemos visto hasta el momento son la base para llegar acá. Ha sido todo el rato son conceptos. Ahora, chistosamente, todavía vamos a seguir trabajando bajo conceptos, pero ya de a poco, esto es como el inicio para empezar a trabajar cátedra como realmente. Estos son puros conceptos, hay que puro aprender, memorizar, cosas que no tienen mucha importancia la verdad, pero que sí son fundamentales. Ese es el tema, que son fundamentales. Como digo, esto es de real inicio ya con lo que hacen los químicos 24/7 o para explicar cosas. Por lo tanto, como dice el título, reacciones químicas. ¿Qué es una reacción química? Una reacción química la podemos entender como el proceso en el que una sustancia o sustancias cambian, se transforman y pasan a ser una sustancia completamente nueva o lo que llamamos producto. ¿Y qué es una ecuación química? Una ecuación química va a utilizar los símbolos químicos, los que están en la tabla periódica y otro par más que vamos a ver después, para mostrar cómo ocurren estas reacciones, como una especie de nomenclatura, para que todos los químicos y los científicos en general puedan entender qué está pasando cuando ocurre una reacción química. Estaba medio desconcentrado porque estaba molestando. Dicho esto, ya tenemos la definición de lo que vamos a ir trabajando. Este es un tipo de reacción química. Bueno, creo que no se ve justo porque lo tapa como la luz de mi pieza. Yo digo, con mis palabras, el hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno y forma agua. Ya, pero si yo escribo eso en un libro cada vez que quiero explicar esta reacción, muy largo. Tengo que... Y aparte, si está en español se entiende, pero si un ruso quiero leerlo, si un chino quiero leerlo, o un japonés no me va a entender. Como si... El gato. Como si nos podemos entender todo con una reacción química como la que está acá. Hidrógeno molecular, H2, un más de la matemática. Oxígeno molecular, una flechita, agua. ¿Qué quiere decir esto? La flechita quiere decir reacciona con. Reacciona con. 2 puntos. Por lo tanto, leemos esto como el hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno. ¿Y qué significa la flecha? Que produce. Por lo tanto, es el hidrógeno molecular reacciona con el oxígeno produciendo agua. Produciendo agua. ¿Hacia dónde va la reacción? De donde apunta la flecha. O sea, estos van a reaccionar y van a formar acá. No al revés, porque la flecha no está al revés. ¿Estamos? Eso es simple. ¿Cuál es el problema que tenemos en esta reacción? Es que si yo tengo el H2, el hidrógeno molecular con oxígeno molecular que produce agua, veamos y apliquemos la materia que hemos estado viendo todo este rato. ¿Cuántos hidrógenos yo tengo? Al lado izquierdo tengo 2. ¿Cuántos oxígenos yo tengo? Al lado izquierdo tengo 2. ¿Cuánto yo tengo al lado derecho de la flecha? Hidrógeno tengo 2. Oxígeno tengo 1. ¿Cómo nosotros interpretamos esto? Esto reaccionó y me formó lo de acá. 2 hidrógenos con 2 oxígenos reaccionaron y me producen 2 hidrógenos, 1 oxígeno. De todo lo que hemos visto hasta ahora, sobre todo en los últimos capítulos, específicamente la conservación de la materia, ¿tiene sentido? ¿Tiene sentido que desaparezca un oxígeno? Si no han visto el capítulo de la ley de la conservación de la masa y tampoco han visto estos posts que tengo en Instagram donde les comento un poco más acerca de Lavoisier y cómo se descubrió este tema de la ley de la conservación de la masa, bueno, los dejo invitados para que me sigan y ahí aprendan y no se lo olviden nunca más. ¿Sabías más o menos para dónde iba esto? Esto está mal, pues. ¿Por qué? Porque me está faltando un oxígeno acá. ¿Cómo yo hago esto? Pongo más agua. ¿Cuántas? 2, por ejemplo. Voy a poner... Si yo pongo un 2 ahí, que después vamos a ver que esto se llama balancear ecuaciones, específicamente, esto es rápido, pero es un balanceo por tanteo. Yo si pongo 2 moléculas de agua acá,
ahora voy a tener 4 hidrógenos, 2 oxígenos, y al otro lado voy a tener 2 hidrógenos, 2 oxígenos. Pero si yo pongo un 2 acá, al lado del hidrógeno molecular, voy a tener 4. Tengo 4 hidrógenos, 4 hidrógenos, 2 oxígenos, 2 oxígenos. Y ahí estaría balanceado. Esto sí es lo que ocurriría. ¿Por qué sabemos que esto ocurre? Porque respeta la ley de la conservación de la masa. Es lo más importante en la física y en la química y en la biología. Es una ley fundamental para toda la ciencia. No puede aparecer materia de la nada. Después, cuando veamos energía, vamos a tener como el mismo tema. ¿Cómo nosotros podemos interpretar esto? 2 moles de hidrógeno molecular más 1 mol de oxígeno molecular me va a producir 2 moles de agua. Y esto ustedes lo pueden representar como ustedes quieran técnicamente. Esto de aquí pueden, si ustedes pasan de moles a gramos, pueden decir tantos gramos de hidrógeno más tantos gramos de oxígeno me producen tantos gramos de agua. Si ustedes tienen los gramos, pueden pasar a moléculas. Ustedes dicen, tantas moléculas de hidrógeno reaccionan con tantas moléculas de oxígeno y me producen tantas moléculas de agua. Perfecto. Y si ustedes conocen las moléculas, pueden hablar de átomos. Entonces, tantos átomos de hidrógeno por tantos átomos de oxígeno me van a dar tantos átomos de agua. Teniendo esta regla, que se llama regla estequiométrica, después vamos a ver que estos numeritos que tienen acá, sus valores estequiométricos, fíjense que, detalle, que el hidrógeno podría tener un 1 acá, ¿cierto? Pero 1 por algo es lo mismo, por lo tanto no se coloca el 1, como muchas veces pasa. Que el 1 por algo, como lo deja igual, se ignora el 1, pero se sabe que está ahí. Por lo tanto, esta relación estequiométrica está balanceada por la ley de la conservación de la masa, o de la materia, lo mismo. Y esto es lo que uno llama una ecuación balanceada. Esta ecuación está correcta. ¿Por qué? Porque respeta la ley. Dato más, esto tiene otra, como una especie de subnomenclatura. Cuando nosotros tenemos esta reacción química, nosotros podemos denominar 2 cosas. Que lo que reacciona van a ser los reactivos, y hacia donde apunta la flecha va a ser nuestro producto. Por lo tanto, nosotros podemos decir que los reactivos pasan a productos, no los productos a reactivos, porque la flecha va de acá, de reactivos, la flecha va a productos. Y esto, en términos simples, esto es una ecuación química, donde yo pongo los elementos químicos, explico con qué reaccionan, en este caso reacciona hidrógeno, oxígeno, estos reaccionan y producen un producto que va a ser el agua. Y esto lo entienden aquí, en Chile, en Perú, Bolivia, en Tanzania, Rusia, todos los países. Esta es la nomenclatura para entendernos entre los químicos. Esta es una ecuación química. ¿Se acuerdan de los 3 estados de la materia? Si no se acuerdan, que dudo que no se acuerden, pero si no se acuerdan, hay un video también donde hablamos de los estados de la materia. Nosotros podemos tener el hidrógeno como en solución acuosa, como gas, como líquido, como los 3 básicos estados de la materia. ¿Nosotros podemos representar eso en una ecuación química? Sí. ¿Cómo se hace? Donde está el elemento, nosotros colocamos subíndices que pueden ser S, de que el producto está sólido, L, de que el producto está líquido, AQ, de acuoso, pero el AQ viene de aqua, por eso se pone acuoso, por un tema. Pero este también puede ser AC, no pasa nada. Puede ser AC como acuoso como tal, o puede ser AQ como acuo, pero sigue siendo acuoso. Por lo tanto, suponiendo que toda esta reacción ocurre con temperatura, esto por ejemplo, el hidrógeno sería gas. Ah, me faltó el gas. Y la G para gaseoso. Entonces una reacción completa. Una reacción completa vendría siendo esto. 2 moles de hidrógeno molecular gaseoso más reacciona con oxígeno. 1 mol de oxígeno molecular gaseoso me produce 2 moles de agua en estado gaseoso. Y así es como se lee una ecuación química completa. ¿Y para qué nos va a servir esto? Porque ustedes pueden decir, qué lata colocar eso, porque bla bla. Ya. Esto específicamente sirve
cuando veamos soluciones que precipitan. Es muy común, de hecho lo vamos a ver en el capítulo 4, que es de soluciones. Vamos a ver que hay soluciones que ustedes lo mezclan y se te va a formar un sólido. Entonces tú vas a tener un sólido y algo acuoso. Entonces, ¿cómo yo diferencio eso? Con esto. Más simple, imposible. Y con esto terminamos, la verdad, porque ya el otro tema que hay que hablar es de balancear ecuaciones químicas. En este capítulo, a manera de resumen, ¿qué fue lo que hicimos? Entender qué es una ecuación química, entender qué es una reacción química, ver cómo se representan estas cosas, balancear o entender que la ley de la conservación de la materia tiene que estar metida necesariamente en una ecuación química. Con esto se balancea, que es lo que vamos a ver próximamente más a fondo. Uno balancea una ecuación química y en base a la ecuación química uno puede entender cómo ocurre la reacción química. O sea, lo reactivo, pasa algo y se forma un producto. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Feedback, comentario, la cajita, me pueden escribir al Instagram. Hoy sabéis que me gustaría más de este tema, necesito más ejercicios de este tema. X, me escriben. Chao.